exposición. Tengo dos de mis tíos. ¿Y cuántos acá son colegas míos industriales? Ninguno. Ninguno es colega mío. Vamos a comenzar un poco viendo este tema que realmente nos ha apasionado, que es la perspectiva, ¿no? Un poco quisiera comenzar esta exposición con ustedes viendo cuántos de ustedes conocen la palabra prospectiva. Y les cuento la anécdota. Cuando recién formé una empresa de prospectiva con unos colegas de la maestría y escribimos el nombre, consultores en prospectiva, el abogado, con la disculpa acá del doctor, el abogado me corrigió el nombre prospectiva por perspectivas, con lo cual tuve que pagar 18 soles adicionales para que me corrigiera el nombre en registros públicos, porque la empresa es consultores en prospectiva. Entonces, pues bajo esa premisa, quizás ¿cuántos conocen la palabra prospectiva? Hemos escuchado, aparte de lo que había mencionado Ever, que es colega de la maestría, ¿cuánto antes de lo que mencionara Ever han escuchado la palabra prospectiva? Novedoso, ¿no? Así como ocurrió con este señor abogado, la prospectiva pues es toda una filosofía de pensamiento, un cambio, una forma de pensar. Y realmente la prospectiva es una evolución que viene recién en estos últimos 50 años. La prospectiva es una ciencia social joven. Y los ingenieros que hemos estudiado prospectiva, la mayoría, con excepción de Ever, que era abogado, doctor en Derecho, la mayoría de ingenieros, así como Ever, que estamos en la maestría de prospectiva, tenemos unos pensamientos diferentes. Y la propia característica de nuestro pensamiento es un pensamiento convergente. ¿Por qué digo convergente? A ver, ¿quiénes son acá ingenieros geógrafos de esta facultad? Algunos ingenieros de minas, ingenieros civiles. ¿No? ¿Usted qué ingeniero? Geóloga. Que la geología, cuando estudiamos el punto de la convergencia de los sólidos, de las tierras, ¿dónde apunta? ¿Qué significa convergencia? ¿La unión? La unión, ¿no? Si yo quiero ver un punto láser de convergencia, va hacia un punto. Esa es la convergencia. Nuestro pensamiento es eso. Nosotros cuando queremos focalizar un problema como ingenieros, ¿qué hacemos? Agarramos la abstracción del mundo, lo convertimos en algo simple, y esta simpleza tratamos de generar un modelo para buscar una solución. Pues el pensamiento prospectivo no va hacia una convergencia, más bien va hacia una divergencia. Porque el estudio de futuros, tal como se dice acá, como lo dijo Mauro en un momento, el futuro puede ser fatal, el futuro puede ser un desciframiento, y el futuro, pues, como decían los gurús, estoy pensando, puedo tener mi bola de cristal y decir, el futuro va a ser mañana, puedo tener mi bola de cristal y definir qué cosa va a pasar mañana. Bueno, la perspectiva lo que trata es buscar, mediante el pensamiento divergente, y ahí voy a poner una palabrita adicional, que también sería bueno que la buscaran, la googlearan un poco, mal dicho googlear, pero ya se está tomando como un verbo muy fácil de navegación, googlearan la palabra pensamiento complejo. Uno de mis pensadores favoritos del pensamiento complejo es el señor Medina, un señor mexicano, que ha hecho algunos estudios de pensamiento complejo, y otro de los pensadores de pensamiento complejo es el señor Edgar Morán, que se escribe Morín. Lo voy a poner acá en la pizarra para que cuando quieran buscar un poco, esto lo ayuda a entender algunas cosas de lo que estoy mencionando hoy. Estos autores trabajan el pensamiento complejo. ¿Qué es lo que queremos hacer? Nosotros queremos imaginar el futuro, queremos estudiar el futuro, o queremos saber ciencia ficción al futuro. Hace poco en televisión y en las películas siempre pasa una película de un meteorito que se acerca a la Tierra, que supone que va a destruir la Tierra. Ustedes como geólogos, ¿no? Va a destruir la Tierra, y esta roca que tiene una gran proporción de masa con respecto a la masa de la Tierra sería como una bala que destruiría pues un blanco, y obviamente sería una catástrofe. Habría pues maremotos, terremotos, cambia la ecología, etc. Y la pregunta es, ¿eso es posible? Sí es posible.
ocurrió con planetas que están miles de millones de años de acá, que se destruyeron, como por ejemplo las lunas de Saturno, que se supone que miles de millones atrás fueron planetas, y que con esta especie de asteroides o meteoritos o astros destruyeron y se generó un cinturón de asteroides. Pero la pregunta es, ¿hasta dónde estamos en ciencia ficción y hasta dónde estamos en utopía? En una imaginación, una no realidad. Yo creo que la perspectiva se está moviendo en un campo, por eso te digo que es divergente. La perspectiva no es ciencia ficción y la perspectiva tampoco es utopía. La perspectiva es un futuro probable y deseable. Y eso, ¿qué es lo que podemos ver? Por ejemplo, Miklos Tello es un autor mexicano, tiene un libro muy bonito que se llama Planeamiento Prospectivo, que vamos a verlo un poquito con el caso estudio que les he traído, que el planeamiento prospectivo dentro de sí lo que pretende es hacer un paso adicional a lo que es el famoso planeamiento estratégico. El planeamiento estratégico surgió en los finales de los 70 y se posicionó muy bien en los 80. Y aquí en Perú, entre los 90 y los 2000, pues se ha puesto la herramienta de moda que todos los institutos, ministerios y demás empresas dicen, no, hay que hacer mi planeamiento estratégico. Y la palabra clave del planeamiento estratégico es la popular palabra FODA. Fortaleza, oportunidades, debilidades, amenazas. Bueno, la perspectiva trajo un paso adicional. Y ese paso adicional es que la única manera de poder construir la visión de la empresa, porque todo el planeamiento prospectivo parte de una visión, es tener un planeamiento prospectivo que construye esa visión. Y esa visión para nosotros los prospectivistas, ¿qué cosa es? El escenario futurible. Si yo sé cuál es mi escenario futurible, que es probable y deseable, miren mis condiciones, dos, probable y deseable, obvio, si ya sé a dónde voy, yo puedo comenzar a construir lo demás como un paso en la escalera. Y eso es lo que hace Miklos Tello. Miklos Tello es este libro de planeamiento prospectivo, que se lo recomiendo buscarlo. Lo pueden encontrar en internet en un PDF. Trata de buscar que haya una aceptación entusiasta del cambio y la transformación de las concepciones de las autoridades. ¿Qué significa eso? Que si yo le doy conciencia de cuál es tu futuro, obviamente puedo comenzar a construir. En los años 50, acá ya tengo un colega del área militar, en los años 50 las áreas militares crearon las famosas tablas 1000 STD. Eso lo estudiamos nosotros los ingenieros industriales dentro de nuestra formación. Porque las tablas 1000 STD eran tablas estándar que me ayudaban a ¿qué? Estandarizar procesos. Así como en esa época se hablaba de estandarización de procesos, años 50, por el tema de la Segunda Guerra Mundial, tenía que hacer producción rápida, exacta, ¿no? Armamento, balas, logística, pertrechos. Pues en la perspectiva, las balas, los pertrechos, la logística, ¿qué cosas son? Son los escenarios futuribles que son probables y deseables dentro de esta construcción. Y estos escenarios probables tienen una metodología de construcción. Y esto lo podemos ver con este tipo de técnicas. El forecasting es la técnica determinística. Acá lo que han estudiado, diseño de experimentos, estadística, modelos probabilísticos, econometría. Todas estas herramientas que básicos tienen la estadística como formación base, están planteando un tema muy importante, que es la determinación. Si yo le doy una correlación, el año 1 hay 20, el año 2 hay 30, el año 3 hay 40, bueno, el año 4 hay 50, pues. Entonces es una correlación totalmente lineal. Lo mismo ocurre con la tecnología Foresight. La tecnología Foresight nace de una escuela que es la Universidad de Manchester, en Inglaterra. Y el Foresight lo que buscaba era esto, la voluntad. ¿Qué significa la escuela voluntarista Foresight? Definía ellos que la única manera de yo definir mi futuro es que este futuro debía ser voluntario. Voy a salir un poco de este proceso, esta anotación, y voy a hacer un pie de página a esta diapositiva. ¿Ustedes se acuerdan el divorcio tan profundo que había en la Iglesia Católica entre la Iglesia Protestante y la Iglesia Católica? El divorcio, ¿por qué fue? Fue por dos condiciones. Una era porque los católicos, el Papa vendía la bula papal, que decía que era el perdón. O sea, tú me das $1, un sol, una moneda de oro, y yo te daba un perdón. Y los protestantes decían, ¿cómo puedes tú vender el perdón? Si tu definición como persona está predestinado. O sea, tú ya estás predestinado a que vas a ser un pecador y no puedes salvarlo. Entonces, había el concepto de predestinación, o sea, que el futuro no era posible cambiarlo.
Estás predestinado a tu vida. ¿Qué ocurre? Se demostró en los tiempos que esta predestinación, y también ocurrió en la fe, que decía el acto voluntario de la fe. Si tú en el último minuto de tu vida te arrepentías y lo hacías con un acto de convicción profundo, ibas a ir al cielo, porque Dios te salvaba. Porque el concepto protestante es que la fe por sí misma te salva. El concepto católico es que la fe te salva porque eres miembro de una comunidad, de una colectividad. Esa es la gran diferencia. Vamos a ver el punto moral. Lo mismo ocurre acá en el Foresight. El Foresight cree en un espíritu colectivo. Es por eso que el Foresight no es de personas. Nosotros no podemos hacer prospectiva de manera individual, tiene que ser de manera colectiva. La previsión humana y social es la escuela de Mazzini de Italia, eso de los años 80. Lo único que preveía era hacer una previsión del futuro. Se hablaba más que la escuela italiana era una escuela tendencial, o sea, así como dice la correlación estocástica, ¿no?, de 10, 20, 30, 40, 50, los italianos decían, mira, si hoy día Italia tiene hambre, y yo sé que mis tierras tienen problemas, y yo sé que mi economía, mi lira está débil, bueno, yo juntando estas tres variables, yo sé que mi economía social de mercado va a estar mal en los próximos 2 años. Entonces, determinaban un futuro de acuerdo a las tendencias que ocurrían dentro del mercado. La perspectiva francesa ya hablaba de otra cosa. La perspectiva francesa, nacida con este señor Cruz de Juvenel y Remy Barre, lo que buscaban era tener herramientas para poder cuantificar lo que decía, lo que determinaban las personas, los expertos, con respecto a un cierto tema, para poder definir cuál era este escenario futurible deseable. Me explico. Así como nosotros los ingenieros decimos, ok, yo quiero estudiar los suelos de la Universidad de San Marcos. ¿Qué hacemos? Hacemos un estudio de suelos. ¿Qué significa eso, un estudio de suelos? Agarrar muestras, llevarlas a un laboratorio, hacer estudios cromáticos, estudios de, no sé, de tierra, no sé lo que los geólogos especialistas hacen o los geógrafos hacen, y yo determino, bueno, la tierra de San Marcos va a tener estos problemas ABC, se te ha dado mi diagnóstico. Lo que he hecho es sacado de una gran realidad que es San Marcos, que tiene un montón de terreno, miles de metros cuadrados, agarró muestras aleatorias, y estas muestras aleatorias he logrado ¿qué? He logrado una definición. Lo mismo ocurre con la perspectiva francesa. De todas las definiciones que hacían los expertos, de acuerdo a ciertas técnicas, una de ellas que puede ser la técnica Delphi, otra técnica que puede ser la técnica Pareto, definía cuáles eran los drivers. Aquí viene el concepto que les quiero mencionar, que es uno de los fundamentos de nuestra metodología, los drivers. Y otro concepto, otra unidad que interviene, que son los expertos. Con estos dos unidades de trabajo, tanto los expertos y los drivers, yo definía cuál era esa realidad. Y esa realidad, de acuerdo a un método comparativo, que es el método francés, definía cuáles eran las variables de mayor impacto y de mayor trascendencia, y con eso construía el escenario futuro. O sea, si se dan cuenta, el método francés parte de un concepto totalmente cualitativo y lo convierte a un concepto cuantitativo. ¿Qué hace la perspectiva estratégica voluntarista, que es de Michael Godet? Ya define herramientas, hay software. Ustedes se van a Lipsor, buscan la palabra Lipsor, y van a encontrar herramientas cuantitativas que son las siguientes. Lipsor tiene esto, tiene el Micmac, tiene el Mactor, tiene el Higo y otras herramientas más. Estas herramientas ya son software. Ya ese modelamiento que hablé, que era la primera etapa de la etapa francesa, que ya la realidad la convirtió en una cantidad, esta es la cantidad, ya la convirtió en un instrumento, un software. Y con estos software, de acuerdo a las variables que ingresan, le da los pronósticos de cuáles serían los escenarios futuribles que puede trabajarse. Esa es la ventaja que hace la perspectiva francesa. Ahora, el Foresight, con Michael Keenan en Manchester, y aquí vienen unos casos que podemos nombrar. El más famoso es el caso Shell. Michael Keenan era un estudiante con Jan Miles, eran estudiantes que habían hecho mucho estudio de Foresight y les propusieron hacer un estudio de la empresa Shell en los años 60. Y uno de los escenarios que determinó este estudio de Foresight fue que para los años 70 el grupo árabe se iba a coalicionar y buscar precios
diferentes a los mercados. Hasta los años 60, quien manejaba los petróleos eran los tejanos. Guardaban reserva y compraban en Arabia. Y los árabes estaban desunidos. En los 70 se formó la famosa OPEP. Y en 74 hubo el colapso del petróleo, donde el barril que costaba $10 se fue a 100. ¿Qué hizo Shell? Shell estaba preparado. Shell sacó sus carpetas de escenarios y dijo, estamos en el escenario de OPEP. ¿Qué hizo Shell? Comenzó a comprar en Perú, en Colombia, en Venezuela, en todos los países latinos, en los países africanos, petróleo, y se hizo reservas. Y eso que antiguamente que manejaba el petróleo de Estados Unidos era la famosa marca Exxon. Exxon desapareció del mercado. Mobil y Shell, que eran la más pequeña del mercado, se posicionaron más grandes y Shell comenzó a ser más fuerte. Hoy en día Shell es una corporación grande que sigue manejando estos estudios prospectivos y sigue creciendo. El negocio de Shell ya no es el petróleo, no es la conversión de gasolina, es uno de los negocios. El negocio de Shell ahorita es el retail, o sea, pues como los grifos que conocemos nosotros, el retail, y el otro negocio es las bienes raíces, donde bienes raíces ya no solamente es local, sino es la marca, el franchising. Entonces son negocios adicionales que se han generado. Después, por último, tengo la tecnología futurista de Alan Porter, que básicamente es un análisis también tendencial, pero las escuelas que más predominan ahorita son estas dos: la escuela de Foresight y la escuela de perspectiva estratégica. Esas son las escuelas que predominan. Hay una escuela que acá me he puesto, que es la postestructuralista, que es de un doctor islandés, que es Ohaina Yatura, de la cual he hecho un paper. Se lo va a pasar al doctor para que se los lea a ustedes. Pero esta escuela postestructuralista tiene una novedad: trabaja los escenarios de una manera al estilo hindú, de una manera mística. Define los escenarios de una manera mística. Interesante. Pero veamos qué es lo que queremos hacer nosotros con la perspectiva. La perspectiva tiene un ambiente de trabajo. Si yo hablo de hoy, el hoy es certidumbre, certeza. Yo sé que estoy aquí, y es cierto, estoy aquí con ustedes conversando, y ustedes me están escuchando. Es de certeza, hoy. Me transporto 2 horas, algunos de ustedes irán a casa, otros se quedan a la universidad, otros se van a almorzar. Yo me tengo que ir a otro lado, a otro curso, algunos se van a casa. Entonces, algunos de ustedes tienen que ver qué han pensado, pero de repente en el camino de esa definición, que dice, me voy a mi casa, dice, no, pero primero voy a sacar una fotocopia, me desvío. No, pero antes de sacar la fotocopia mejor como porque me voy a demorar, me desvío. ¿Se da cuenta? Yo definí mi casa, porque me estoy desviando. Esas decisiones que entre el hoy y el mañana, este mundo que he dicho de definiciones, se llama incertidumbre. Y es ahí donde la perspectiva trabaja. Nosotros trabajamos en la incertidumbre. El prospectivista trabaja en la incertidumbre. Y es por eso que nosotros, si vamos a ver un futuro, lo que puede ser conocido es un pronóstico simple. Las herramientas de análisis estadística, pero en futuros alternativos los resultados son discretos, que definen, hay análisis de decisiones. Lo que hemos hecho ahorita, hemos decidido análisis de decisiones, ¿qué hago? Y ese pensamiento está con nosotros en segundos. Voy acá, voy acá, voy acá, hago, veo, miro, defino. Modelos de evaluación de opciones. Por ejemplo, algo que me enseñaron en examen es el modelo de evaluación de opciones de casos. Te los paso en lo siguiente. Primero, leer el problema. Segundo paso, después de leer el problema, analizar el problema. Tercer paso, analizar las opciones del problema. Cuarto paso, valorizar cuál es la mejor opción del problema. Quinto paso, definir la solución a esa valoración del problema que va a resolver. Sexto paso, ejecutarlo. Y ese proceso mental se hace en segundos. Y es un entrenamiento mental. Por eso los ejecutivos de SAM, cuando se preparan, comienzan a prepararse mentalmente ese proceso mental. Y ese proceso mental, ¿por qué? Para tomar decisiones rápidas. Pero tienen que diagnosticar bien el problema para definir esta es la solución. Estos modelos de decisiones también se usan en la concepción de escenarios, porque los escenarios pueden ser varios. ¿Cómo yo sé cuál es el mejor? Pues ahí están las dos condiciones que le dije. Yo quiero el escenario probable y deseable. Y eso no lo define una persona, define el conjunto de expertos. Nosotros dentro de la tipología de incertidumbre, si se dan cuenta, tenemos un rango de futuros, un rango de posibles futuros.
Un futuro posible es que ustedes van a terminar su maestría. Ese es el futuro posible, ¿no? Y también es el futuro deseado. El tema es cuánto lo lograrán. Les pongo un tip. Del grado de personas que terminan de estudiar estudios universitarios, es un estudio que he hecho yo, y lo voy a pasar como caso de estudio, los que terminan de estudiar, los que se titulan, aproximadamente el 70% no lo hacen, el 30% lo hacen. O sea, todos ustedes se van a titular, perdón, todos ustedes van a terminar, pero lo más seguro que en el siguiente año solamente 30 personas se titulen y los demás se van a titular en los años siguientes. Ese es el futuro probable que le digo. El futuro deseable que usted lo tiene, porque yo quiero terminar mi maestría y deseo terminar mi maestría. Ahora, el tema es el siguiente: ¿cuántos se van a titular? Entonces ahí yo me estoy aplicando una estadística que ocurre dentro de nuestra realidad nacional. Y eso, para eso pues se utilizan estas herramientas: las investigaciones de la demanda latente, la prospectiva y el planteamiento de profesionarios. Son herramientas. Y la prospectiva es un modelo dinámico, no es un modelo estático. Los modelos que nosotros estudiamos en laboratorio, cualquier tipo de modelo de laboratorio, es modelo estático, porque es toma muestra, aplico una herramienta y tengo un resultado, es estático. La prospectiva, el modelo prospectivo es dinámico, quiere decir que nosotros trabajamos en el tiempo cuando está corriendo. Pues yo estoy corriendo y estoy trabajando en el tiempo, me estoy montando sobre el caballo. Es como si estuviera corriendo, el caballo está corriendo y yo me tengo que montar sobre el caballo, sobre el sistema. Para poder trabajar eso es que ayuda mucho justamente el trabajo del pensamiento complejo, porque el pensamiento complejo analiza las empresas, analiza la gestión, analiza el entorno justamente en movimiento. El modelo de Porter, tan conocido, tan divulgado en los 80, en los 90, es un modelo estático. Analiza la empresa por estancos. Les hago estas comparaciones de algunas lecturas que quizás han hecho, por eso les puedo ayudar a entender por qué yo trabajo en este lado. Yo trabajo acá, en la incertidumbre. Si se dan cuenta, entre lo que es la complejidad y la indeterminación, el hoy está acá. Un pasito más allá viene el riesgo, como comenté ahora. Acá dentro de 2 horas, yo sé que tengo que ir a comer, tengo que ir a mi casa, pero hay un riesgo cual, que me caiga la escalera, que decida ir a otro sitio, que me llamen por teléfono y me digan, que mejor quédate, no vayas. O sea, hay un riesgo de no poder cumplir lo que yo deseo. Pero más allá del tiempo existe la incertidumbre. Y más allá de la incertidumbre existe la ambigüedad. En la ambigüedad ya no podemos trabajar, porque la ambigüedad no define un marco de trabajo. La ambigüedad es cualquier cosa. En la ambigüedad es donde trabajan los gurús. En la ambigüedad es donde trabajan los chamanes, los grupos. Porque dicen, ¿se acuerdan cuando decían, me acuerdo mucho en las elecciones pasadas entre Ollanta y Keiko, muchos decían Keiko gana, Ollanta no gana, Keiko gana, ¿no? Con Ollanta vamos a perder. Correos, blackmail, correos que decían que el modelo va a ser venezolano y un montón de cosas. Y eso que las elecciones eran próximas, estamos hablando de meses, pero algunos grupos dijeron que el 90% de la persona va a votar por Keiko, otros el 50%, el 70%, todavía con cifras. La verdad de las cosas es que ganó ya está mal, querramos o no querramos, al margen de los tintes políticos, no voy por ese lado. Entonces, en la ambigüedad no se puede hacer estudios, pero en la incertidumbre sí. Si se hubiera hecho un estudio prospectivo de las elecciones, yo les aseguro que el resultado hubiera sido un poco más acertado que un estudio estadístico. La prospectiva entonces es una ciencia que estudia el futuro. Creo que el mejor concepto es esto: nosotros somos una disciplina científica que identifica la diferencia alternativa del futuro de un sistema bajo análisis, para ayudar a los actores sociales a elegir la mejor de ellas y comenzar a construirlas. De aquí les voy a enseñar una técnica. Vamos a practicarla acá. Esta técnica se llama Step POC. Y esta técnica lo que busca, son siglas en inglés, lo que busca es que nosotros bajo un problema, cualquier problema, esto sirve para cualquier tipo de problema,
lo analicemos según estos vértices. ¿Y cuáles son estos vértices? Este es el vértice social, el vértice tecnológico, el vértice educativo, el vértice económico, el vértice político, y este es el vértice de valores, el vértice de organizacional y el vértice de ambiente. En inglés es values, organizational y el time, de clima, ¿no? Y esto es social, technological, education, economics y politics, pues este POC. Yo pongo acá el problema, por ejemplo, vamos a poner un problema casero, común y silvestre. Vamos a poner el problema de la fiebre. Tengo fiebre personal. Entonces lo analizo de manera social. ¿Por qué tengo fiebre? ¿Dónde está? De manera tecnológica. ¿Dónde me puedo haber contagiado este tipo de fiebre? De manera educativa. ¿Por qué existe fiebre todavía en este sitio? De manera económica. ¿Qué tengo que hacer para curarme la fiebre? ¿O qué factores influyen de dinero que yo necesite no tener fiebre? Político. ¿Quién tiene que intervenir con el problema de la fiebre? Yo, mi papá, mi mamá, el Estado, mi esposa, ¿quién? Mis valores, ambiente, ¿en qué ambiente estoy? ¿En qué organización me encuentro? ¿O en qué valores me encuentro? ¿O cuáles son mis valores para el fiebre? Analizo el problema, cualquier problema lo puedo analizar. Nosotros prospectivistas agarramos esta técnica ¿para qué? Para determinar el insumo básico de trabajo. Drivers. Eso lo vamos a ver con el caso de esto. Pero básicamente estoy hablando de drivers y no digo qué cosa es un driver. Si lo voy desde el punto de vista de inglés, el driver pues lo podemos ver como que es un motor, un dispositivo. Pero creo que el driver lo podemos ver de la manera más importante como un vector. Si se dan cuenta, estos son vectores. Comienzo del hoy hasta el futuro. Un vector que tiene ¿qué cosa? Tiene un origen, tiene un fin, como los vectores. Tiene una dirección y sentido. Tiene una intensidad, porque hay vectores que son chiquitos, pero potentes. Hay vectores grandes que son débiles. Tiene una intensidad y tiene una posición. Van armándose relaciones. Y al final, esto, la diferencia que hay entre un punto y otro punto, es el delta tiempo, que es la diferencia de tiempo, la unidad de tiempo. Porque al final, si se da cuenta, nosotros trabajamos en el tiempo. Trabajamos en el hoy hacia el mañana. Y estamos en el umbral de la incertidumbre. Entonces, esta es la mejor idea de poder nosotros definir qué cosa es un driver. El driver viene a ser aquella unidad que me modifica el cambio en la generación de un escenario futurible. El driver es aquel vector o aquella acción que me modifica el cambio en la generación de un escenario futurible. Entonces, ¿qué cosas son los escenarios futuribles? Escenarios futuribles son futuros posibles. Y como dije, para nosotros definir un escenario, tiene que haber dos condiciones. Futuro posible es un hecho, es algo que sí se puede lograr, y probable, que de acuerdo a los tratamientos que hagamos para lograr ese escenario, nosotros tenemos todas las herramientas para lograrlo. Algo que vimos en el plan Perú 2040, decían que el porcentaje de PBI para el sector de educación que queremos para el año 2040 debe ser alrededor del 10%. Hoy día el sector de educación está en 1.7%. ¿Es deseable? Sí. Todos nosotros deseamos eso. ¿Es probable? Estamos hablando de 2040, estoy en 2013. ¿Es probable? Yo digo que sí. Sí es probable. ¿Por qué? Porque si yo sé que ese es mi futuro, así estoy manejando con un indicador, y yo comienzo a analizar cuáles son los drivers que van a influir, como le dije en el modelito anterior, cuáles son los drivers que van a influir para que yo cambie de mi futuro, que tengo hoy día de 1.7 a 10%, entonces obviamente ahí interviene, ya tengo mi visión del futuro, ya tengo mi escenario, entonces comienzo a hacer ¿qué cosa? Planeamiento estratégico. Primera acción que hay que hacer para lograr eso, que las opciones pensantes del país
No estoy hablando del ministerio, ni el gobierno, ni el presidente, sino las opciones pensantes. ¿Cuáles son las opciones pensantes del país? Se planan. Se planan en la estructura política, está en un nivel intermedio. ¿Cómo es posible que la unidad estratégica del país se piense como una gerencia? En una gerencia de una empresa, ustedes que están en el mundo empresarial, tienes al gerente general, ¿y quién es su primer apoyo? El planeamiento, la unidad de planeamiento. La unidad de planeamiento está bajita. Entonces, ese gerente, ¿cómo va a definir el planeamiento si su unidad de planeamiento está bajita? Y tiene que pasar por varios niveles para decir, ok, lo que tú escribes recién llega a mis manos. Entonces, lo primero que hay que hacer es, esa unidad de planeamiento tiene que ir arriba, y esa unidad de planeamiento tiene que reformularse con profesionales que tengan la visión prospectiva, la visión de planeamiento estratégico, la visión empresarial, la visión técnica, para lograr lo que queremos, cambiar el futuro. Y estoy hablando solamente de un tema: presupuesto educacional. Imagínense todo lo demás que hay que cambiar. En la dimensión del tiempo tenemos la sincronía y la diacronía, y estos son fenómenos. La sincronía es un fenómeno que lo único que trata es definir cómo está el fenómeno estáticamente, como dije. Nosotros, cuando estudiamos un fenómeno, lo podemos estudiar de manera estática o de manera dinámica. La manera estática es con sincronía y la manera dinámica es con diacronía. Y nosotros en prospectiva utilizamos ambos medios. Pero si queremos hacer un estudio por el lado de foresight, lo primero que tienen que decir los pensadores de foresight, anda a vete por la diacronía. Porque ellos van con el pensamiento complejo y se montan sobre el caballo. A medida que va corriendo el sistema, ellos también van corriendo. En cambio, el proceso francés le va por el lado de sincronía. Trata un modelo estático. Y después que logra el modelo estático, lo trata de insertar en el tiempo para lograr su sistema. Esas son algunas diferencias en el modelo de pensamiento. Y eso es un poco lo que hacemos nosotros. Este es el presente hoy día. Esto es las tendencias, la incertidumbre. Y acá vienen los futuros probables y posibles. Son diferentes. Y nosotros tenemos que tener la precisión para saber por dónde queremos trabajar. Entonces, nosotros tenemos acá vamos a llamar una sopa de letras. ¿Qué cosa es una predicción? Un pronóstico, y qué cosa es la prospectiva. Y la predicción es estadístico, es lineal, es consecuente. El pronóstico es un análisis, o sea, a lo estadístico, a lo consecuente, a lo obvio, le agregan una salsita más y le llaman el análisis. O sea, yo analizo la información, analizo los datos y doy una tendencia. Pero la prospectiva es la única ciencia que estudia el futuro para comprenderlo y poder influir sobre él. La conquista que tiene el prospectivista es conquistar el futuro. Hoy yo quiero conquistar el futuro. Así como los astronautas, su misión es conquistar el espacio, y para eso se preparan, para eso estudian ciencias, y hay muchos doctores en muchas disciplinas para lograr esa conquista. Los prospectivistas nos preparamos con herramientas para poder conquistar el futuro y definir ese escenario futuro. Y es por eso que tenemos este círculo que es la apropiación, es anticiparnos. Si yo sé cuál es el futuro, me estoy anticipando. Si yo me puedo anticipar, puedo apropiarme de ese futuro. Y si yo puedo apropiarme de ese futuro, puedo hacer la acción de ese futuro. Y al final, yo aprendo. Y tengo un círculo constante, dinámico, en el cual estoy trabajando. Esto lo dice el profesor Medina. Creo que una de las cosas más importantes que podemos hacer nosotros es trabajar esto. Y este es el negocio de ustedes. Por eso lo puse acá. La perspectiva regional. Les pongo algunos ejemplos. Yo viví unos años en Estados Unidos y el Google Maps me funcionaba magnífico ahí en Estados Unidos. Yo decía, estoy en la 50 Ocean Drive, que es Miami, y quiero irme a Fort Lauderdale a la 87 Road. Bueno, me decía, de aquí a allá, por esta ruta te vas a demorar 40 minutos por la carretera. Si vas por todas las callecitas, te vas a demorar 1 hora y media. Más o menos la aproximación de un tiempo dado. Y la ruta que me daba era confort. Conociendo yo un poquito más caña, puedo agarrar rutas alternativas de acuerdo con el tráfico. Es un poco. Yo hago eso lo mismo acá en Perú.
y me manda por unas calles que ni conozco, y me manda una vuelta que no conozco. ¿Hay negocio para hacer prospectiva territorial? Sí, hay negocio. ¿Y sabes cómo? Porque si yo logro mapear las calles de Lima y logro saber cuál es la densidad poblacional de la calle de Lima y sé amarrarlo a los niveles socioeconómicos que hay en Lima y sé más o menos las edades de las personas que viven en Lima, no conozco las edades, yo puedo decir a un supermercado, ¿sabes que tengo la información? Porque tú estabas tu propio retail acá en esta tienda. ¿Por qué? Porque acá tengo una organización que solamente hay una peluquería. Tú la haces y me haces gol. ¿De dónde parte la información? De la parte territorial, de la geografía. En términos geográficos, lo que es perspectiva territorial, otra cosa, por ejemplo, en el Ande, yo fui subgerente en el Banco Agropecuario, y uno de los problemas que tenía yo cuando estaba con el tema de los microcréditos es los famosos posesionarios. ¿Quiénes son los posesionarios? Son aquellas personas que tienen la tierra por 20, 30 años, pero no tienen título de propiedad. Tienen un título, o sea, tienen un documento que el notario, como el doctor, que el notario le ha dicho, este señor ha vivido aquí 20 años. Entonces es un posesionario de la tierra, porque no sabemos quién es el dueño legal de la tierra. Entonces la pregunta es, cuando quiero definir límites para poder yo definir el valor de la propiedad, ¿no? Porque el banco se va a hacer por valores, para yo poder evaluar el valor de la propiedad y saber cuál es el potencial que tiene esta tierra para poder hacer cosecha, ¿dónde está esa información? No existe. Entonces, en perspectiva territorial hay mucho trabajo por hacer. Hay mucho trabajo por hacer. Y hay muchos problemas hoy. Y esos son las informaciones que creo son drivers que puedan ayudar al diagnóstico para determinar cuál sería el escenario futurible que yo quiero tener, por ejemplo, lo que es territorios rurales. En la región de Ica hoy día los